Hola, buenos días. Vamos a acabar de estudiar los aspectos globales de una función. Nos quedaban estos del final: curvatura, puntos de inflexión, simetría y periodicidad. Las asíntotas las hemos visto con GeoGebra y solo vamos a reconocerlas gráficamente, sin más. La curvatura. A ver, como su palabra lo indica, se trata de ver cómo está decurvada la función. Existen dos tipos de curvatura. Si hace esta forma así, diremos que es cóncava, y si lo hace así, pues diremos que es convexa. Los autores no se ponen de acuerdo en el nombre, con lo cual no se extrañen que abran algún libro de texto y lo que yo este año estoy llamando cóncava, pues en otros libros de texto lo llaman convexa y al revés. De hecho, hay autores que ya se decantan por decir que este tipo de curvatura es una curvatura positiva y esto de aquí es una curvatura negativa, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a utilizar estos nombres y de lo que se trata simplemente de reconocerlo. Un truquito para que, como los nombres tienden a confundirse, hay una regla mnemotécnica, un truquito, y fíjense que esta curva tiene forma como de copa, ¿no? Y la llamamos cóncava. Si lo separamos esto con cava, champán, con cava, algo que lleva cava tiene forma de copa, ¿vale? Es simplemente un truquito para que fijen la idea de que es cóncava y que es convexa, ¿vale? Todas las funciones no tienen curvatura. Hay funciones sin curvatura. Por ejemplo, una recta, pues sería una función sin curvatura. Pasamos a puntos de inflexión. A ver, los puntos de inflexión los alcanzan las funciones cuando cambian su curvatura. Es decir, cuando pasan de ser cóncava a convexa o de ser convexa a cóncava. Vemos aquí un ejemplo. Esta función empieza, viéndolo de izquierda a derecha, empieza siendo convexa y cuando llega al punto 0, 0, al origen de coordenadas, cambia su curvatura y pasa a ser cóncava. Por lo tanto, esta función en el origen de coordenadas tiene un punto de inflexión. La función pasa de ser convexa a ser cóncava, ¿vale? Entonces, ¿qué diríamos de esta función con respecto a la curvatura y a los puntos de inflexión? Pues que desde menos infinito hasta cero, desde menos infinito hasta cero, es convexa y de 0 a infinito es cóncava y que en el punto 0, 0 alcanza un punto de inflexión. Fíjense que son puntos, por lo tanto aquí estos serían las coordenadas de un punto, no es un intervalo, ¿de acuerdo? Con respecto a la simetría, ahora, si pensamos en algo simétrico, pues igual se nos viene a la mente nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo por fuera tiende a ser simétrico. De hecho, la simetría es un canon de belleza. Nosotros tendríamos una recta imaginaria que nos atraviesa la nariz y el ombligo, por ejemplo, y que deja a nuestra derecha lo mismo que a nuestra izquierda. Entonces, con funciones ocurre algo parecido. Aquí tenemos un ejemplo de función que el eje de las y es esa recta imaginaria que está dejando lo mismo a la derecha que a la izquierda. Esta función es un ejemplo de simetría, ¿vale? Y este tipo de simetría se le llama simetría par o se le dice que la función es simétrica respecto al eje de las y. Se puede decir de las dos formas, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Miren aquí que le estamos dando formalidad matemática. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos dos originales contrarios el uno al otro, pongamos por ejemplo el 1 y el menos 1, verán que sus imágenes son iguales. La imagen de 1 es menos 3 y la imagen de menos 1 también es el menos 3. Es decir, para originales contrarios, pues tienen la misma imagen. Otro punto, por ejemplo, el 1,5 y el menos 1,5 son originales contrarios el uno al otro. Y sus imágenes, fíjense que tanto del 1,5 como del menos 1,5, las imágenes son menos 4. Originales contrarios, misma imagen. Eso sería la condición para ser par.
¿Qué otro tipo de simetría se puede presentar? Lo que se llama simetría impar o respecto al origen de coordenadas. Fíjense que esta función tiene una rama en el primer cuadrante que se repite exactamente igual en el tercer cuadrante. Y este dibujo de aquí, del segundo cuadrante, se repite igual en el cuarto cuadrante. Es decir, que ocurre lo mismo en el primer cuadrante que en el tercero y lo mismo en el segundo que en el cuarto. ¿Vale? Esa función se le dice que presenta una simetría impar o respecto al origen de coordenadas. ¿Vale? ¿Y qué está ocurriendo? Que para dos originales contrarios, pongamos por ejemplo el 1 y el -1, son originales contrarios. ¿Qué le pasa a sus imágenes? La imagen de 1 es -1 y la del -1 es 1. ¿Qué quiere decir? Que a originales contrarios sus imágenes también son contrarias. ¿Vale? Y luego podríamos pensar que existen funciones que igual que existe la simetría con respecto al origen, con respecto al eje de las y, pues existen funciones con simetría respecto al eje de las x. Pero ¿qué problema tendríamos aquí? Si es verdad que aquí hay una simetría con respecto al eje de las x. El problema es que esto no es una función, porque para un original encontramos dos imágenes, para el 1 dos imágenes, para el 2 dos imágenes. Entonces, esto no es una función, ¿vale? Dentro del campo de las funciones, este tipo de simetría no puede existir, porque no sería función, es imposible, ¿vale? Entonces, este tipo de simetría se da en otras cosas, ¿vale? En lo que se llaman las cónicas en matemáticas. Y ya por último, para acabar con el último aspecto, la periodicidad, recuerden que algo periódico lo llamamos a algo repetido. Acuérdense de los decimales periódicos, periódicos puros y periódicos mixtos, ¿vale? Entonces, con las funciones, ¿cuándo vamos a decir que una función es periódica? Pues cuando vemos que su gráfica se repite como si tuviera un molde y se repitiera infinitamente a lo largo del eje de las X, ¿vale? ¿Cada cuánto tiempo se repite? Cada t, cada vez que recorremos una longitud t a lo largo del eje de las x. Pues a eso es a lo que se le va a llamar periodo. Diremos que tiene un periodo t. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Fíjense que aquí, ¿qué hace esta función? Hace este pico y luego lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir indefinidamente. ¿Vale? ¿Cada cuánto se repite ese pico, esa gráfica? Cada 4 unidades. Pues entonces, ¿qué decimos de la función? Que la función es periódica y tiene un periodo 4. Otro ejemplo. Aquí que vemos este trocito, esta ramita que empieza en el 0,0 y acaba en el punto 1,1 sin ocuparlo, pues este trocito de gráfica se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir indefinidamente. Se trata de una función periódica cuyo periodo es 1, porque cada una unidad en el eje de las x volvemos a encontrar el mismo dibujo. Un ejemplo de función periódica de periodo 1. Y ya por último, para que vean que no todas las funciones son periódicas, ¿vale? Esto sería un ejemplo de función no periódica, ¿vale? El electrocardiograma, por ejemplo, de una persona sana, pues también es una gráfica que tiende a ser periódica, ¿de acuerdo? Sería otro ejemplo más, ¿vale? Y ya lo dejamos por hoy. Un saludo a todos.